Isabela creyó que estaba humillando a una empleada invisible, pero acababa de despertar a la peor enemiga de su vida. Desde lo alto de Polanco, la ciudad parecía una maqueta lejana, fría, ordenada, domesticada por el vidrio. Pero dentro del penthouse no había calma, sino una especie de silencio pesado, de esos que se pegan a la piel y hacen sentir que hasta respirar puede ser una falta de respeto. El mármol blanco brillaba bajo la luz de la mañana como si alguien hubiera encerado el piso con leche y arrogancia. Los ventanales inmensos dejaban entrar un sol limpio que rebotaba en cada superficie pulida, en cada mesa minimalista, en cada objeto carísimo colocado con exactitud casi ofensiva. Todo en esa casa decía poder. Todo decía control. Todo decía que allí adentro había dinero suficiente para comprar comodidad, pero no necesariamente humanidad. Valeria avanzaba por la sala con un paño en la mano y los hombros ligeramente inclinados, como si llevara años aprendiendo a ocupar el menor espacio posible. Tenía apenas 24 años, pero en su rostro había una madurez silenciosa, hecha de cansancio y de cosas que nunca le había contado a nadie. Su uniforme azul oscuro, sencillo y correcto, contrastaba con el brillo deslumbrante del lugar. No era una mujer que llamara la atención, o al menos eso querían creer los que la miraban por encima del hombro. Pero había algo en ella que no encajaba del todo con la idea que los ricos suelen tener de una empleada doméstica. En sus ojos había una paciencia tensa, una inteligencia que observaba sin pedir permiso, una forma de mirar los rincones como si leyera la historia que otros dejaban en el polvo. No hablaba de más, no sonreía de más, no se defendía de más. En esa casa había aprendido que la discreción era una forma de supervivencia. A unos metros de ahí, junto a una ventana que daba al horizonte de la ciudad, doña Carmen estaba sentada en su silla de ruedas con una manta fina sobre las piernas. Era la única presencia en aquella casa que todavía conservaba algo de ternura. Su cabello blanco, peinado con cuidado, le daba un aire frágil, pero sus manos seguían teniendo la firmeza de quien había vivido demasiado. No pertenecía a ese mundo de cristal. En ella no había pretensión, ni perfume caro, ni esa manera de mirar a los demás como si fueran muebles. Carmen tenía la voz suave, el gesto cansado y una tristeza antigua que Valeria reconocía sin necesidad de palabras. Había algo en la anciana que la hacía humana en medio de un lugar donde casi nadie parecía serlo. Valeria estaba pasando el trapo por el borde de una mesa cuando Carmen levantó un poco la voz. «Ya no te esfuerces tanto, hija», murmuró con delicadeza. «Ese piso ya brilla más que la conciencia de los que viven aquí». Valeria casi sonrió, no por la frase, sino por la forma en que Carmen la decía, como si todavía conservara humor en medio de una casa hecha para aplastar a cualquiera. «Todavía le faltan unas marcas, doña Carmen», respondió ella sin alzar demasiado la voz. «Usted merece ver todo reluciente». La anciana soltó un suspiro leve. Luego le hizo una seña para que se acercara un poco más. Valeria obedeció, y Carmen, con una ternura que no necesitaba explicaciones, acomodó mejor la manta sobre sus piernas. «No dejes que este lugar te cambie», le dijo muy bajito. «Hay casas que se comen el alma de la gente». Valeria bajó apenas la mirada. Esa frase le rozó algo adentro, algo que llevaba tiempo contenido. «No se preocupe por mí», contestó. «Yo sé dónde estoy». Pero no era verdad del todo. Sí sabía dónde estaba. Lo que no sabía aún era hasta qué punto ese lugar iba a marcarle la vida. Entonces se escuchó el ascensor privado. No fue un sonido fuerte, fue peor que eso. Fue un anuncio, un corte, un cambio inmediato en el aire. El silencio de la casa se tensó como una cuerda a punto de romperse. Carmen enderezó un poco la espalda. Valeria dejó el paño sobre la mesa. Todo el ambiente pareció contraerse por un segundo. La puerta se abrió y entró Isabela. No caminó, desfiló. Llevaba un vestido claro, ceñido, impecable,
de esos que parecen diseñados no solo para costar una fortuna, sino para recordárselo a todos. Sus tacones de suela roja golpeaban el mármol con una seguridad arrogante, medida, casi teatral. Traía el cabello perfectamente arreglado, la piel sin una sola imperfección visible, un bolso de marca colgando del antebrazo y esa expresión suya de permanente fastidio, como si el mundo entero la obligara a tolerar algo intolerable. Era hermosa, sí, pero de una belleza fría, afilada, vacía, una belleza que no invitaba, una belleza que imponía distancia. Detrás de ella entró Alejandro, el esposo, todavía con el teléfono en la mano. Vestía con la precisión de un hombre que se cree demasiado ocupado para mirar alrededor. Apenas levantó la vista un momento, como quien entra a un lugar que ya da por hecho. Saludó con una inclinación vaga de cabeza y siguió caminando hacia su despacho sin detenerse a notar demasiado. El tipo de hombre que tiene dinero, poder y costumbre de delegar incluso la culpa. Isabela dejó el bolso sobre la mesa principal, justo encima de la superficie que Valeria había pulido hacía apenas unos minutos. «¡Qué calor tan insufrible!», dijo, frunciendo la nariz como si el aire mismo le resultara ofensivo. «En esta ciudad siempre parece que todo está mal puesto». Miró a Valeria de arriba abajo con una rapidez limpia, quirúrgica, como quien revisa un objeto barato. «Tú, tráeme agua mineral, fría, con 3 hielos exactos, ni uno más, ni uno menos». Valeria inclinó apenas la cabeza. «Sí, señora». El tono fue correcto, contenido, pero por dentro ya empezaba a tensarse algo, como una brasita escondida bajo ceniza. Fue a la cocina, tomó un vaso de cristal, puso el agua con una exactitud casi automática y regresó. El sonido del hielo al chocar dentro del vidrio fue pequeño. Pero en esa casa sonidos pequeños siempre parecían más grandes por el modo en que el silencio los hacía resaltar. Isabela tomó el vaso sin tocarle los dedos, como si el contacto con Valeria pudiera resultarle incómodo. Dio un sorbo. Luego hizo una mueca de desprecio. «Está tibia», sentenció, dejando el vaso sobre la mano de Valeria con un golpe seco. «Te pedí 3 hielos, no una confesión a medias». Carmen soltó un pequeño gesto de incomodidad desde su silla. «Isabela, por favor». La chica hizo lo que pudo. La esposa del millonario giró apenas la cabeza y le regaló a su suegra una sonrisa perfecta, de esas que no alcanzan los ojos. «Ay, suegra», dijo con una dulzura falsa que helaba más que un insulto, «usted siempre tan buena para defender lo indefendible. Por eso luego la gente se acostumbra a no esforzarse. Después se preguntan por qué el mundo está como está». Carmen bajó la vista. No respondió. Y ese pequeño gesto, casi invisible, fue peor que cualquier discusión. Valeria lo vio. Vio la forma en que los dedos de la anciana se cerraban sobre la manta. Vio el cansancio en su espalda. Vio el modo en que Isabela se agrandaba cuando lograba hacerla callar. No era la primera vez. Eso se notaba. Isabela sacó su teléfono, revisó la pantalla con aire aburrido y de pronto, como quien decide jugar con una presa, comenzó a hablar con alguien al otro lado de la línea. Su voz cambió al instante. Se volvió más suave, más musical, más peligrosa. Caminó unos pasos por la sala, luego otros, y sin siquiera molestarse en bajar el volumen, empezó a hablar en francés. Valeria levantó la mirada. En la superficie su rostro no cambió, pero algo en sus ojos sí. Algo muy pequeño, muy contenido, muy vivo. Isabela sonreía mientras hablaba, convencida de que estaba a salvo en este idioma que usaba como ornamento de clase. Paseó la vista por la sala, se detuvo apenas junto a la ventana y soltó una risita breve, seca. Luego continuó, cada vez más cómoda, cada vez más cruel. Hablaba de Carmen como si fuera un mueble viejo que ya no servía para decorar. Hablaba de la casa como si fuera una carga. Hablaba de la gente pobre con ese desprecio elegante que solo tienen quienes nunca han tenido que pedir permiso para existir. Valeria no apartó la vista. Cada palabra le entraba por el oído con una claridad insoportable. Entendía todo. Entendía el tono, el veneno, la elección de cada frase.
Entendía las burlas sobre la edad de Carmen, sobre su supuesta inutilidad, sobre la idea de mandarla lejos, a un lugar donde no estorbara. Entendía también el verdadero desprecio detrás de la voz, esa forma refinada de decir sobras sin usar nunca la palabra. Isabela no sabía que Valeria hablaba francés desde niña. No sabía nada de su padre, ni de los libros escondidos en una caja bajo la cama, ni de las tardes enteras repasando verbos mientras la vida se les iba a pedazos. Para Isabela, Valeria era solo una chica con uniforme, una empleada más, invisible. Y esa era la clase de error que hacen los poderosos cuando se acostumbran a despreciar sin consecuencias. Mientras Isabela seguía hablando, Valeria sintió cómo se le endurecía la mandíbula. No era rabia todavía, era algo más frío, más serio, era memoria. Recordó la voz de su padre corrigiéndole la pronunciación en la mesa de la cocina. Recordó los libros viejos, el esfuerzo de estudiar mientras la casa se caía a pedazos. Recordó el orgullo de su apellido, el trabajo de tantos años, la pobreza que no había logrado volverla ignorante. Y ahora estaba allí, en un penthouse de mármol, escuchando a una mujer adinerada usar otro idioma como si fuera un cuchillo para humillar a quien no podía defenderse. Isabela rió otra vez, sin darse cuenta de que estaba hablando frente a alguien que entendía cada una de sus palabras. Doña Carmen observaba la escena con una inquietud silenciosa, sin saber exactamente qué se decía, pero sí captando el tono. Había cosas que no necesitaban traducción. El desprecio era universal. Valeria apretó el vaso entre los dedos. El cristal estaba frío. Esa sensación le recordó, de pronto, que seguía ahí, de pie, visible aunque intentaran volverla nada. Isabela colgó al fin y se giró hacia ella. ¿Qué miras?, preguntó en español con impaciencia. ¿Nunca has visto a una mujer hablar por teléfono? Valeria tardó un segundo en responder. Solo uno. Pero en ese segundo la decisión ya había empezado a formarse adentro, clara, firme, irreversible. No, señora, dijo al fin, con una calma demasiado correcta. Isabela frunció la boca, molesta por esa serenidad. Pues deja de poner esa cara. Me desespera ver gente con expresión de perro triste. Si no sabes hacer bien las cosas, al menos aprende a no estorbar. Valeria sostuvo el vaso con más fuerza, no bajó la cabeza, no apartó los ojos. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que Carmen notara algo distinto en ella. La anciana entrecerró los ojos, como si de pronto viera una sombra nueva en el cuerpo de la muchacha. Isabela tampoco lo notó del todo, o tal vez sí, pero no le dio importancia. Estaba demasiado acostumbrada a que el miedo de los demás se doblara ante ella. Demasiado segura de que nadie, y mucho menos una empleada, osaría responderle de verdad. «Lávate la cara y vuelve después», ordenó con una mueca de fastidio. «Quiero los baños del segundo piso impecables antes del almuerzo. Y hazlo rápido, no te pago para verte parada». Valeria asintió una vez. «Como usted diga». Dio media vuelta, pero no se movió con la sumisión habitual. No hubo en sus pasos esa prisa casi invisible de quien intenta hacerse pequeño. Caminó despacio, recta, con una tensión nueva en la espalda, como si por dentro algo acabara de levantarse después de mucho tiempo arrodillado. Al pasar junto a la ventana, la luz le golpeó el rostro y por un instante su expresión dejó de parecer la de una empleada cansada. Pareció la de una mujer que acababa de entender algo muy peligroso. En el pequeño cuarto de servicio, más tarde, abrió el grifo y se mojó la cara con agua fría. Se quedó un momento apoyada sobre el lavabo, mirando su reflejo en el espejo estrecho, rodeado de manchas y pequeñas grietas. Sus mejillas estaban encendidas. Sus labios se habían tensado. Los ojos, en cambio, estaban quietos, demasiado quietos. En su cabeza seguían sonando las palabras de Isabela, una por una, con ese acento elegante, con esa crueldad envuelta en perfume. No era solo el insulto, era la seguridad con la que lo había dicho, la facilidad con la que había decidido que Valeria no merecía entender. Como si la pobreza fuera sinónimo de vacío, como si el uniforme borrara la historia de una persona.
Valeria cerró los puños. No había llegado a esa casa para ser invisible. No había estudiado, no había enterrado tantas cosas, no había soportado tanto para terminar tragándose humillaciones como si fueran parte del salario. Había aprendido a callar porque la vida le había enseñado a hacerlo. Pero callar no era lo mismo que rendirse. Afuera, en la sala, la risa de Isabela seguía flotando como un perfume desagradable. Adentro Valeria se quedó muy quieta. Luego respiró hondo. Una vez, dos, y por primera vez desde que entró a trabajar allí, dejó de pensar como empleada. Pensó como una mujer acorralada que, al fin, había visto el rostro real de su enemiga. Ya entendía el francés. Y ahora entendía también la guerra. Lo que Isabela no sabía era que Valeria no solo entendía francés, también sabía exactamente a quién estaba protegiendo. Detrás de cada trapo que Valeria pasaba por el mármol, había una mujer que algún día soñó con corregir libros, no con limpiar la suciedad de los poderosos. La frase le venía a la cabeza mientras seguía con el trabajo, casi como una punzada que no la dejaba en paz. Valeria se agachaba, pasaba el paño, levantaba el rostro apenas un segundo para revisar que todo quedara perfecto, y volvía a empezar. Desde afuera parecía rutina, desde adentro era otra cosa. Era una forma de sobrevivir sin desaparecer del todo. El penthouse seguía oliendo a cera cara, a flores recién cambiadas y a una limpieza que nunca terminaba de ser suficiente. El mármol, tan blanco que casi dolía, reflejaba la luz de la mañana con una frialdad impecable. Todo allí estaba diseñado para que nada pareciera tocarse con las manos. Ni los muebles, ni las paredes, ni las personas. Valeria lo sabía bien. En ese lugar, las personas eran útiles o estorbo. Y ella había aprendido a ser útil sin hacer ruido. Pero esa mañana, mientras arrastraba el cubo de un lado a otro, algo dentro de ella ya no estaba igual. Las palabras de Isabela en francés seguían dando vueltas en su cabeza. No por el idioma, sino por la forma en que lo usó. No era solo insulto, era costumbre. Era la seguridad de quien cree que la humillación es parte natural del orden. Y Valeria conocía ese tipo de crueldad. No porque la hubiera vivido así de cerca en otros trabajos, sino porque venía de una vida donde cada peso, cada comida, cada decisión había costado demasiado. Su padre, don Julián, había sido maestro de secundaria, de los buenos, de esos que corregían con paciencia, que llegaban a casa con los dedos manchados de tinta y los bolsillos llenos de hojas dobladas. En la pequeña casa de Coyoacán donde Valeria creció, no había lujos, pero sí libros. Había diccionarios gastados, novelas heredadas, cuadernos llenos de anotaciones al margen. Julián le enseñó desde niña que los idiomas eran una puerta, no una medalla, que hablar francés no la hacía mejor que nadie, pero sí más libre. Le hacía repetir verbos, leer en voz alta, traducir frases enteras mientras ella apenas alcanzaba el borde de la mesa con las piernas colgando. Valeria había amado esa parte de su vida. Había amado los libros, las correcciones en rojo, el olor de las páginas viejas, la promesa de estudiar letras modernas y trabajar algún día en una editorial, corrigiendo manuscritos, ayudando a que otros encontraran la frase exacta. Tenía el talento, tenía la disciplina, tenía el hambre de aprender. Y luego llegó la enfermedad. Primero fue el cansancio, después los desmayos, más tarde los hospitales, las recetas caras, las deudas que se acumulaban como agua sucia en un cuarto cerrado. El cuerpo de don Julián empezó a apagarse poco a poco, como si una mano invisible le fuera bajando la intensidad a la vida. Valeria trató de seguir estudiando todo lo que pudo, trabajó por las noches, dejó de dormir, dejó de comer bien, se convenció de que iba a lograr terminar la carrera, de que algún día volvería a la universidad y terminaría lo que había empezado. Pero cuando su padre murió, todo se vino abajo. No solo perdió a su maestro, perdió también el centro de gravedad de su mundo. Las deudas médicas quedaron encima de la mesa como una sentencia. Y a eso se sumó su abuela, doña Esperanza, que ya estaba delicada.
dependiente de medicinas y de una constancia que Valeria no podía pagar con sueños. Entonces tuvo que tomar la decisión que más le dolió en la vida: guardar sus libros en una caja, dejar la facultad y buscar empleo inmediato. Así había terminado limpiando casas ajenas. A veces pensaba que nadie entendía la violencia de eso. No la violencia visible, no la del golpe, la otra, la que te obliga a enterrar una versión de ti misma para que otra sobreviva. La que te enseña a sonreír mientras te llaman por un nombre que nunca pronuncian bien. La que te convierte en un par de manos al servicio de alguien más. Valeria sabía sonreír cuando tocaba. Sabía bajar la vista sin perder la dignidad. Sabía medir cada palabra. Sabía también cuándo callar, pero no era ignorante, ni ciega, ni tan invisible como Isabela creía. El recuerdo de su padre todavía le dolía cuando pensaba en él. Don Julián decía que la pobreza no era vergüenza, pero sí podía volverse una trampa si uno dejaba que te convencieran de que valías menos. Esa frase la había acompañado desde niña. En la sala pequeña de su casa, entre libros marcados y tazas de café barato, él le explicaba que la educación servía para eso, para que nadie pudiera mentirte sobre lo que eres. Valeria pensó en eso mientras volvía a la sala principal con otro paño limpio. Doña Carmen seguía allí, sentada junto a la ventana, con la manta sobre las piernas. Tenía la espalda un poco más encorvada de lo normal y la mirada apagada por un cansancio que no era solo físico. Cuando vio entrar a Valeria, intentó regalarle una sonrisa breve, de esas que salen de puro agradecimiento. Valeria se acercó a ella y bajó la voz. «¿Le traigo té, doña Carmen?» La anciana asintió apenas. «Sí, hija, si puedes, uno de manzanilla. Hoy me siento un poco pesada». Ese comentario habría parecido insignificante en cualquier otra casa, pero Valeria se quedó quieta un segundo más de lo necesario. Pesada. Esa palabra se le quedó enganchada, no porque fuera extraña, sino porque Carmen la decía cada vez más seguido. Cansancio, dolor, sueño, mareo. Todas esas cosas habían empezado a repetirse desde que Isabela se había metido de lleno en el manejo de la casa. Valeria fue a la cocina, preparó el té y regresó con la taza entre las manos. Carmen la recibió con un gesto de alivio. «Gracias, mi niña», dijo en voz baja, «tú sí sabes hacer las cosas con cariño». Valeria alcanzó a sonreírle, pero no respondió. Justo entonces, la puerta del despacho se abrió de golpe. Isabela apareció como si la casa le perteneciera hasta el aire. Llevaba una blusa clara de seda, pantalón impecable y el ceño fruncido de quien trae una molestia desde antes de salir de su habitación. No caminaba rápido. Caminaba con la clase de seguridad que solo tiene quien nunca ha tenido que pagar por sus errores. Alejandro iba detrás de ella, revisando algo en su teléfono, ausente como siempre que el conflicto no lo tocaba directamente. Entró, dejó caer su portafolio en una silla y siguió de largo sin mirar a Carmen, como si la escena no fuera con él. Isabela se quitó los lentes oscuros y miró la sala con desagrado. «Otra vez este olor a medicamento», dijo, arrugando la nariz. «No entiendo cómo puedes aguantarlo, Alejandro». Él no contestó, apenas levantó la vista un instante. Valeria bajó la mirada por reflejo, pero no lo suficiente como para perderse el gesto que vino después. Isabela se detuvo frente a Carmen con una sonrisa afilada, de esas que no tienen nada de amables. «Suegra, necesitamos hablar», dijo con una voz dulce que ya venía cargada de amenaza. «El doctor está preocupado. Dice que usted está cada vez más confundida. Y sinceramente, yo también lo he notado». Carmen levantó un poco el rostro, confundida. «No estoy confundida, Isabela». «Claro que sí, querida. No se trata de discutir, se trata de aceptar ayuda». Valeria sintió que se le tensaba la espalda. Carmen apretó la taza entre ambas manos. «¿Qué clase de ayuda?» Isabela tomó aire, como si estuviera explicándole algo a una niña lenta. «Un lugar más tranquilo, con enfermeras, con cuidado profesional, un asilo privado. Usted ya no está en condiciones de vivir sola con tanta responsabilidad encima».
Alejandro no puede estar pendiente todo el tiempo, y yo, sinceramente, ya no puedo seguir organizando mi vida alrededor de sus cambios de humor. La palabra asilo cayó en la sala como un objeto pesado. Carmen abrió los ojos apenas. Esta es mi casa. Isabela sonrió pero sin calor. Fue la casa de su esposo. Ahora es la casa de Alejandro. Y Alejandro tiene que pensar en el futuro. No puede cargar con todo. Valeria dejó la charola sobre una mesa lateral con una precisión tan grande que ni el vidrio sonó. No era solo la propuesta, era la manera. La forma en que Isabela hablaba de Carmen como si fuera un estorbo que había que mover de sitio. Alejandro al fin alzó la vista fastidiado. Isabela, no empieces hasta ahora. No estoy empezando nada, respondió ella, sin apartar la vista de Carmen. Estoy siendo práctica. La doctora me dijo que con un entorno controlado ella estaría mejor. Y además, hay algo que no has querido ver. Se giró hacia Alejandro con una expresión llena de paciencia fingida. El fideicomiso de tu padre tiene cláusulas claras. Si tu madre no puede tomar decisiones por sí misma, el control administrativo se reorganiza. Tú lo sabes. Yo solo estoy evitando un problema mayor. Valeria sintió un frío seco en la nuca. Entonces lo entendió. No era solo que quisieran sacar a Carmen de la casa. Era algo más preciso, más sucio. Isabela no hablaba de cuidado, hablaba de control, hablaba de papeles, hablaba de dinero. Carmen negó con la cabeza, ahora visiblemente alterada. Yo sí sé lo que estoy diciendo. Por supuesto que sí, suegra, dijo Isabela acercándose un poco más. Solo que a veces no lo suficiente. Usted ya no debería estar cargando con decisiones tan grandes. Para eso estamos los demás. Su tono era casi amable, y por eso daba más miedo. Valeria miró a Alejandro esperando que dijera algo. Cualquier cosa, que defendiera a su madre, que frenara a su esposa, que al menos mostrara una mínima incomodidad. Pero él solo se pasó la mano por la frente y volvió al teléfono como si aquella conversación fuera una carga más de la agenda. Esa indiferencia era casi peor que la crueldad abierta. Isabela se sentó con total comodidad en el brazo de una silla, cruzó una pierna sobre la otra y siguió hablando. Ya contacté a un médico amigo mío. Él puede evaluar la situación sin escándalos. Si todo sale como debe, en unos días resolvemos el traslado. Es lo más sensato. No me voy a ir a ningún lado, dijo Carmen, con la voz ya más quebrada. Yo no quiero dejar mi casa. Nadie le está preguntando lo que quiere, contestó Isabela, y por primera vez se le escapó la verdadera voz, la voz dura, seca, sin maquillaje. Le estamos diciendo lo que conviene. Valeria sintió un impulso inmediato, violento de interponerse, pero se contuvo. Por fuera siguió inmóvil. Por dentro, algo empezaba a ordenarse con una claridad peligrosa. Las horas siguientes hicieron que la casa se sintiera todavía más pesada. Isabela se dedicó a moverse por el penthouse como si supervisara un negocio propio. Revisión de listas, llamadas, indicaciones a los empleados de seguridad, órdenes a la asistente por teléfono. Todo en ella transmitía la idea de que ya estaba administrando algo que aún no había tomado del todo, pero que consideraba suyo, una herencia futura. Una conquista anticipada. Valeria la observó desde distintas esquinas mientras fingía limpiar, y poco a poco empezó a unir cosas que antes parecían sueltas. Las pastillas de Carmen, la somnolencia repentina, el temblor en las manos, el cambio de ánimo. La forma en que Isabela insistía en llevarle ella misma el agua o el té cuando nadie la veía. Valeria había visto demasiadas veces ese patrón en la gente que usa la dependencia como arma. Primero te debilitan. Luego te hacen dudar de ti misma. Después dicen que te ayudan mientras te quitan voz. Y cuando ya no puedes defenderte, te llaman incapaz. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño, pero suficiente para cambiarlo todo. Valeria estaba limpiando una bandeja en la cocina cuando escuchó a Isabela hablar por teléfono en la terraza. La voz llegaba entrecortada, pero clara. No era una conversación cualquiera. Isabela estaba molesta, muy molesta. Hablaba con alguien del despacho legal. No,
No quiero que se retrase más, dijo con tono cortante. Si la vieja sigue en esa casa, el trámite se me complica. Lo importante es que firme antes de que el otro imbécil empiece a hacer preguntas. Hubo una pausa. Sí, ya sé que el fideicomiso no se mueve solo. Por eso la estoy preparando. Si el médico confirma lo que necesitamos, se acabó. La internamos y listo. Nadie cuestiona nada cuando una mujer de 80 años pierde la lucidez. Valeria se quedó inmóvil. Su pulso se aceleró despacio, como una alarma interna que todavía no quería sonar del todo. Isabela seguía hablando. No me importa si Alejandro se molesta. Él siempre termina aceptando lo que le conviene. La parte sentimental la dejamos para después. Primero aseguramos el control de todo esto. Luego veremos si conviene mantener la casa o venderla. Hay suficiente dinero como para no complicarse. Valeria sintió que algo se le helaba en el pecho. No era solo el asilo. No era solo la humillación. Era una estrategia. Una operación. La anciana no estaba siendo cuidada. Estaba siendo preparada para que la sacaran del camino. Cuando Isabela terminó la llamada, Valeria se apartó de la puerta sin hacer ruido. Ya no tenía dudas. Lo que acababa de escuchar era suficiente para comprender que Carmen no estaba frente a una nuera impaciente, sino frente a alguien dispuesto a deshacerse de ella con papeles, sedantes y una sonrisa. Pero la sospecha se volvió certeza al final de la tarde. Carmen había pedido agua. Valeria fue a la cocina y volvió con un vaso limpio. En el camino, Isabela la interceptó con una expresión ensayada de falsas preocupación. «Dame eso», ordenó. «Yo se lo llevo». Valeria dudó un segundo, apenas uno, pero fue suficiente para que Isabela la mirara con irritación. «¿Hay algún problema?» «Señora». Isabela tomó el vaso y caminó hacia Carmen. Valeria la siguió con la vista. La observó inclinarse, hablarle algo al oído y luego dejar la taza sobre la mesita. Carmen dio un sorbo pequeño, apenas un gesto. Después hizo una mueca mínima, casi imperceptible. Valeria lo notó. No fue el gesto, fue lo que vino después. Carmen cerró los ojos un segundo más de lo normal. «Respira», pensó Valeria. «Respira muy despacio». Al cabo de un momento la anciana llevó la mano a la frente, como si el cuarto de pronto se hubiera inclinado. Valeria dejó de limpiar. Fue hacia ella con cautela. «¿Se siente bien, doña Carmen?» La anciana tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz salió rara, espesa. Me mareé un poco». Isabela apareció al instante con una sonrisa controlada. «Debe ser el calor. Ya le dije que no se esfuerce tanto». Pero Valeria no dejó de mirar la taza. Había algo distinto en el olor, muy leve. Apenas una nota extraña, casi metálica, perdida entre la manzanilla. No era suficiente para acusar a nadie, pero a ella le alcanzó para entender que no estaba paranoiqueando. Había algo ahí, algo que no debía estar. Carmen abrió los ojos con dificultad. «No me siento bien, hija». Valeria se inclinó para sostenerle la mano. La piel de la anciana estaba húmeda, fría. Isabela chasqueó la lengua, fastidiada por la escena. «Bueno, tampoco exageremos. A su edad todo les parece una emergencia». Valeria levantó la vista y la miró por primera vez sin esconder nada. Isabela notó el cambio. Lo percibió, sí, pero lo tomó como un gesto de insolencia menor. «¿Qué te pasa a ti?», preguntó con desdén. «¿Ahora también eres médica?». Valeria no respondió, porque en ese momento ya estaba pensando en otra cosa, en las llamadas, en los comentarios, en la taza, en la insistencia de Isabela, en el médico amigo, en el asilo, en el fideicomiso, en la manera en que la anciana estaba perdiendo claridad a un ritmo demasiado conveniente. Todo encajó de golpe. No era una conversación familiar, era una ejecución lenta. Y entonces lo vio claro, la amenaza ya no era solo contra Carmen. Si Isabela lograba sacarla de la casa, le quitaría el control, la aislaría, la haría parecer enferma y después nadie creería nada. Todo estaba demasiado bien armado, demasiado pensado, demasiado sucio. Valeria sintió rabia, pero una rabia distinta a la de antes. Ya no era la de la humillación personal, era una rabia más honda, más justa, más peligrosa.
Cuando Isabela se alejó para contestar otra llamada, Valeria se quedó junto a Carmen y le acomodó la manta sobre las piernas. La anciana la miró con ojos asustados, como si ya hubiera comprendido que algo no andaba bien. «Hija», susurró, «no dejes que me saquen de aquí». Valeria tragó saliva. No podía prometer algo que todavía no sabía cómo cumplir, pero sí podía prometer otra cosa. Le apretó la mano con suavidad. «No la voy a dejar sola, doña Carmen». Isabela volvió a entrar justo en ese momento, con la misma elegancia impecable de siempre, como si no hubiera pasado nada. Pero la casa ya no era la misma, y Valeria tampoco, porque ahora sabía que no estaba viendo solo una mujer rica y cruel. Estaba viendo a alguien capaz de convertir el poder en veneno, a alguien que sonreía mientras planificaba cómo borrar a una anciana del camino. Valeria bajó la vista, tomó el vaso de agua que quedaba sobre la mesa y lo observó un instante largo. No iba a beberlo, no iba a dejar que Carmen lo hiciera otra vez sin vigilancia, y tampoco iba a seguir fingiendo que todo era una simple cuestión de mal carácter. La guerra acababa de cambiar de forma. Ya no se trataba de soportar insultos, se trataba de pedir crimen, y por primera vez desde que entró a trabajar en esa casa, Valeria dejó de pensar en conservar el empleo, dejó de pensar en el miedo, dejó de pensar en las consecuencias, pensó en su padre, en la voz que le repetía que la dignidad no se negocia. Pensó en la mano temblorosa de Carmen, pensó en el francés usado como látigo, en el asilo como amenaza, en las pastillas como sospecha y en el dinero como objetivo. Entonces alzó la mirada hacia Isabela, que seguía hablando al fondo de la sala como si el mundo le perteneciera. Y Valeria entendió que, si tenía que perderlo todo para detenerla, lo haría, porque ya había cruzado la línea en la que el miedo manda. Y del otro lado, por fin, estaba la decisión. El nombre de Isabela no solo abrió una herida, destapó una deuda de sangre que llevaba 35 años escondida. Durante unos segundos, Esperanza se quedó inmóvil, como si el aire del cuarto se hubiera vuelto de piedra. La lluvia seguía golpeando el techo de lámina de la vecindad, pero adentro ya no se escuchaba casi nada. Solo la respiración cortada de la anciana, el goteo lejano de una gotera en la cocina y el temblor de los dedos de Valeria al sostenerle el brazo. «¿Cómo dijiste que se llamaba?», preguntó Esperanza al fin, con una voz tan baja que parecía salirle de otro tiempo. Valeria, todavía con el rostro húmedo por la rabia y el cansancio, repitió el nombre. «Isabela Montenegro», dijo el doctor, que era de Monterrey, la esposa de un empresario, Alejandro Franco. Esperanza cerró los ojos con fuerza. No fue una reacción exagerada, no fue simple sorpresa, fue algo mucho más profundo, como si le hubieran tocado una cicatriz que llevaba décadas enterrada bajo otras cicatrices. El jarrito de café que sostenía se le resbaló apenas de los dedos y cayó de lado sobre la mesa. No se rompió, pero el líquido oscuro se desparramó despacio sobre el mantel de hule, como una mancha vieja volviendo a salir a la superficie. Valeria se acercó de inmediato. «Abuela, ¿la conoce?». Esperanza no respondió enseguida. Tragó saliva 2 veces y luego le pidió que la ayudara a ponerse de pie. Caminó despacio, arrastrando un poco los pies, hasta la recámara pequeña que compartía con su ropa, sus recuerdos y sus silencios. Valeria la siguió sin entender nada. Solo supo que algo importante estaba a punto de salir del fondo de esa casa, algo que nunca había querido ver la luz. En la habitación, Esperanza se detuvo frente al catre de metal y levantó la mano hacia el espacio debajo de la cama. «Saca el baúl», dijo. Valeria se agachó. El baúl de cedro estaba cubierto por una capa gruesa de polvo y por esa clase de abandono que solo tienen las cosas guardadas durante años por miedo, no por olvido. Lo jaló con ambas manos. Las bisagras soltaron un quejido largo, seco, casi humano. Esperanza buscó en su cuello una pequeña llave colgada de una cadena fina y la introdujo en el candado oxidado. Le temblaban los dedos, pero no por debilidad. Era otra cosa. Era el peso de lo que estaba a punto de decir. Cuando la tapa se abrió,
El olor a madera vieja y papel envejecido llenó el cuarto. Dentro había un montón de ropa antigua doblada con cuidado, una caja metálica gris y encima de todo, un paquete atado con una cinta negra ya descolorida. Esperanza lo tomó primero. Lo sostuvo unos segundos sobre el regazo como si fuera un animal dormido que pudiera despertarse al tocarlo. Hace 35 años, empezó. Yo no era la mujer que ves ahora. Tenía otro nombre en la gente, otra voz, otra vida. Trabajaba para la familia Montenegro. Valeria no dijo nada. Se sentó al borde del catre, con la espalda recta y el corazón golpeándole en la garganta. Esperanza abrió el paquete con lentitud. Adentro había cartas amarradas con listones, recortes de periódicos amarillentos y un cuaderno negro, grueso, de tapas duras, con las esquinas gastadas y la tinta corrida por el tiempo. La anciana apoyó una mano sobre el cuaderno como si le doliera tocarlo. Yo era institutriz, dijo. Daba clases en esa casa. Le enseñaba a leer, a escribir, a comportarse a la niña de los Montenegro, Isabela. Valeria sintió que la espalda se le enfriaba por completo. Isabela Montenegro, susurró. Esperanza asintió despacio. Sí, la misma. El silencio que siguió fue tan pesado que Valeria pudo oír el tic-tac de un reloj viejo en la sala, aunque nadie lo había notado antes. Esperanza soltó una risa corta, amarga, sin alegría. De niña ya era cruel, no lo escondía mucho. A los 8 o 9 años tenía esa misma mirada fría. Le gustaba humillar a los sirvientes, romper cosas para después acusar a otros, hacer llorar a quien la contradijera. Yo pensé que era solo una niña malcriada. No entendía todavía de qué clase de familia venía. Valeria levantó la vista de golpe. ¿Familia Montenegro? ¿La misma de la que habló el doctor? Esperanza tomó aire. La misma. Arturo Montenegro, su padre, era un hombre respetable de puertas para afuera. Por dentro estaba podrido. Se había metido en un fraude enorme. Millones. Socios, cuentas escondidas, dinero movido a lugares donde nadie pudiera rastrearlo. Cuando empezó a olerse el escándalo, necesitaban a alguien para culpar. Alguien que no pudiera defenderse. Alguien fácil de sacrificar. La anciana abrió el primer recorte de periódico y lo acomodó sobre la cama. La tinta del titular se había desvanecido un poco, pero todavía se alcanzaba a leer lo suficiente. Un fraude millonario. Investigaciones en curso. Mujer detenida. Esperanza pasó el dedo por encima de la noticia. Me inventaron un robo. Dijeron que yo había tomado joyas familiares y bonos al portador de una caja fuerte. Plantaron pruebas en mis cosas. Me acusaron frente a un juez que ya tenía la sentencia escrita antes de escucharme. La policía llegó a la casa como si fuera una criminal peligrosa. Me arrastraron fuera de esa mansión delante de toda esa gente. Y la niña Isabela miraba desde la escalera, sonriendo. Valeria se llevó una mano a la boca. No podía ser casualidad. No podía ser que el nombre que acababa de escuchar en el penthouse estuviera unido al pasado de su familia de esa manera. Sintió que algo enorme se estaba cerrando sobre ella, como un círculo que llevaba años completándose sin que nadie lo supiera. «Te mandaron a prisión», murmuró. «3 años en Topo», confirmó Esperanza, y su voz se quebró apenas en la última palabra. 3 años por algo que no hice. Salí de ahí vieja antes de tiempo, enferma, humillada, sin trabajo, sin casa y con un hijo que ya estaba pagando el precio de mi desgracia. Valeria escuchó eso último con un sobresalto. «¿Julián?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Esperanza asintió de nuevo. Los ojos de la anciana se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Había llorado demasiado en otra vida. Ahora parecía que cada lágrima se había transformado en otra cosa, en una memoria afilada, en una rabia tranquila, en una verdad que ya no quería esconder. «Tu padre era apenas un muchacho cuando me arrestaron. Brillante, le gustaba estudiar, tenía ganas de salir adelante. Quería terminar la preparatoria y después, quién sabe, hasta pensó en irse a la universidad. Pero la vergüenza nos cayó encima como una losa. Nadie quiso darle trabajo. Nadie quiso prestarle nada.
Todo el mundo se apartó como si la mancha del apellido se pegara en la piel. Valeria apretó los labios. Le dolía escuchar eso porque siempre había conocido la versión incompleta de esa historia. El padre enfermo, la pobreza, las cuentas, las deudas, la renuncia a la universidad, pero nunca había entendido de verdad el origen de esa caída. Nunca nadie se lo había contado con nombre y rostro. Esperanza abrió otra carta. Estaba doblada en 4 partes, escrita a mano con una letra masculina, recta, ordenada, elegante. Valeria alcanzó a leer una línea antes de que su abuela la sostuviera frente a ella. Era de Arturo, dijo Esperanza, o más bien, era el rastro de su propio veneno. La carta hablaba de movimientos bancarios, de cuentas ocultas y de una solución para cerrar el caso sin exponer a la familia. Las palabras estaban escritas con una frialdad administrativa que daba asco. No era un desahogo, era una instrucción, una firma debajo del desastre. Valeria sintió náusea. ¿Eso lo guardaste todos estos años? Claro que lo guardé. Esperanza sonrió sin humor, no porque pensara usarlo algún día. Lo guardé porque a veces una mujer no puede demostrar la verdad de inmediato. A veces tiene que esconderla hasta que alguien más esté listo para verla. Le pasó el cuaderno negro. Valeria lo tomó con ambas manos. Pesabas más de lo que parecía. Era un peso raro, no físico solamente. Era la densidad de algo que ha esperado demasiado tiempo para ser abierto. Abrió la primera página. Había números, fechas, anotaciones, nombres de bancos extranjeros, menciones de transferencias, retiros, movimientos de fondos. Al final de algunas líneas, una letra firme corregía con tinta azul, como si alguien quisiera dejar constancia de todo. No era un diario, era un libro mayor, un registro de dinero sucio, de fraude organizado, de una red tan bien armada que había necesitado un culpable vivo para no caerse. Valeria dejó escapar una exhalación temblorosa. Entonces sí fue ellos, dijo. Ellos arruinaron tu vida. Y la de papá. Esperanza alzó la vista hacia ella. No solo la arruinaron, hija. La torcieron. Le robaron años. Le robaron salud. Le robaron futuro. Tu padre terminó cargando un apellido que todos miraban con desprecio. Y yo cargué la vergüenza de una culpa que no era mía. Eso se les da bien a los Montenegro. Convertir su podredumbre en la ruina de otros. Valeria pasó una página más y vio una nota al margen, escrita con letra temblorosa, probablemente de alguien que había revisado el libro mucho después de haber sido escondido. Allí aparecían referencias a solución judicial, instrucciones para el traslado y garantizar silencio. La sangre de Valeria se fue calentando lentamente, como si todo en su interior se estuviera preparando para una tormenta. ¿Por qué no fuiste a la policía otra vez?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Esperanza soltó el aire por la nariz. Porque cuando sales de la cárcel sin dinero, sin apellido útil y con una boca que nadie quiere escuchar, la justicia se vuelve un lujo. Además, tu padre era joven, había que comer, había que seguir, y yo tenía miedo. No por mí, por él. La anciana extendió la mano y tocó el borde del cuaderno negro. Pero nunca tiré esto. Sabía que algún día alguien lo necesitaría. Valeria sintió un nudo subirle por el pecho. Pensó en Julián, en las noches en que su padre tosía sangre, en las veces que él le decía que la injusticia no siempre se veía de frente, que a veces se quedaba escondida detrás de un apellido elegante y de una puerta cerrada. Pensó en su propia infancia, en las cajas de libros, en la universidad abandonada, en la necesidad de limpiar casas ajenas para comprar medicinas. Todo estaba unido. Todo. No era mala suerte, no era una cadena de desgracias separadas. Era una misma herida que se había transmitido de una generación a otra, y en el centro de esa herida estaba el nombre Montenegro. Esperanza empezó a toser suavemente. Valeria cerró el cuaderno y se acercó a darle agua. Cuando volvió a sentarse, la anciana ya tenía los ojos clavados en una fotografía vieja en blanco y negro que había salido del paquete. En ella aparecía una casa enorme, los balcones blancos,
Un jardín impecable y una niña pequeña de vestido claro, parada junto a una mujer mayor con cara severa. Esa era yo entrando a trabajar, dijo Esperanza. Y esa es Isabela. Mira bien esa cara, Valeria. No ha cambiado tanto como cree. Valeria observó la imagen. La niña no sonreía. Tenía un gesto duro, de malicia contenida, demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. No era imaginación de su abuela. Había algo allí, algo viejo, algo podrido desde el principio. Esperanza recogió otra carta, esta vez una más reciente. El papel estaba doblado varias veces y parecía haber sido consultado antes. Al leer el encabezado, Valeria notó que la mano de su abuela tembló. No era una carta de hace 35 años, era de ahora, o de poco tiempo antes. Un mensaje firmado por el doctor Arturo Mendoza, el mismo nombre que había mencionado Valeria. La lectura fue corta, suficiente para que Valeria entendiera que Carmen no solo estaba enferma, estaba en peligro. El médico hablaba de sedantes, de un deterioro demasiado rápido, de una conducta sospechosa en la nuera y de la posibilidad de que alguien quisiera llevar a la señora a un lugar donde no pudiera defenderse. La carta terminaba con una frase seca, urgente, casi desesperada. No la dejes sola, la están preparando para desaparecerla. Valeria alzó la mirada de golpe. Carmen, Esperanza sintió, con la expresión cerrada. Sí, la suegra de esa mujer, la anciana del penthouse. Si el doctor te escribió eso, entonces la cosa es más grave de lo que pensábamos. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba otra vez, pero ahora ya no era por el pasado. Era por lo inmediato, por la urgencia, por el presente. ¿Me estás diciendo que Isabela está haciendo con Carmen lo mismo que hicieron contigo? Esperanza tardó un segundo en responder. No exactamente lo mismo. La historia nunca se repite igual, pero sí el método. Primero confundir, luego aislar, después volver a la víctima débil, dependiente, invisible, y al final quitarle todo sin que parezca un crimen. Valeria bajó la vista al cuaderno negro, todavía abierto sobre sus piernas. Su mente comenzó a unir cada una de las piezas. Las pastillas, la somnolencia de Carmen, la insistencia de Isabela, el tono de amenaza, el asilo, el fideicomiso, el médico amigo, el desprecio hacia los pobres, la forma en que hablaba en francés como si eso la colocara por encima del mundo. No puede salirse con la suya otra vez, dijo Valeria casi en un susurro. No, hija, contestó Esperanza, no puede. Se hizo un silencio corto. Afuera, la lluvia empezó a aflojar, pero dentro del cuarto todo seguía cargado, como si el techo guardara todavía el eco de años enteros de dolor. Valeria estaba a punto de cerrar el cuaderno cuando el viejo teléfono prepago, escondido entre los pliegues de la manta sobre el catre, vibró con fuerza. Ambas se quedaron quietas. Ese sonido pequeño, torpe, barato, era ahora el puente entre dos mundos. Valeria bajó la vista. El aparato estaba donde ella lo había dejado horas antes. Aquel teléfono de teclas que Carmen le había entregado como quien deja caer una llave en una mano ajena. La pantalla se encendió con un resplandor débil y verdoso. Un mensaje nuevo aparecía arriba. Valeria frunció el ceño. El remitente no tenía nombre, solo un número guardado como desconocido. Abrió el mensaje y leyó: Valeria, soy Carmen. Isabela encontró mis pastillas y el celular. Está fuera de control. Me va a internar esta misma noche. Me trajo bajo engaños al Hotel Grand Royal. Suite 704. Quiere que firme unos papeles. Tengo mucho miedo. Ven sola. Por favor. El aire se le quedó atorado en el pecho. Valeria leyó una vez más. Luego otra. Algo no cuadraba. No era solo el contenido. Era el tono, las frases demasiado ordenadas. La ausencia de la torpeza que tendría una mujer mayor asustada y debilitada. Carmen, la Carmen que ella conocía, apenas podía usar bien el celular de teclas. Y ahora ese mensaje estaba demasiado limpio, demasiado exacto, demasiado conveniente. Esperanza vio el cambio en la cara de su nieta y entendió antes de que ella dijera una sola palabra. «No es ella», murmuró la anciana. Valeria levantó la vista. «No». Volvió a mirar la pantalla.
Sintió cómo el frío le subía por los brazos. Era una trampa burda, sí, pero peligrosa. Isabela quería arrastrarla fuera del refugio, llevarla a un lugar controlado, soltarle encima una acusación o algo peor, tal vez la policía. Tal vez un montaje, tal vez un golpe, todo al mismo tiempo si hacía falta. La idea era simple, sacarla del camino antes de que pudiera mover una sola pieza. Valeria apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Quiere que vaya sola», dijo. Esperanza asintió despacio, «porque sola cree que eres más fácil de quebrar». Valeria soltó una risa seca, sin alegría. «Se equivoca». Guardó el cuaderno negro dentro del baúl, junto con las cartas y el recorte amarillento. La caja metálica volvió a cerrarse. Todo el peso de esa historia regresó a su lugar, pero ya no como algo escondido, sino como una prueba viva, lista para ser usada. Se levantó con determinación. Ya no había duda en sus ojos. Lo que había leído, lo que había visto, lo que había entendido, había cambiado la forma en que miraba todo. Ya no se trataba solo de Carmen. Se trataba de una familia completa atrapada en la misma red de una mujer que había aprendido a envenenar el poder con paciencia. «Tengo que ir», dijo Valeria, mirando la pantalla una última vez. «Pero no voy a ir sin pensar». Esperanza se incorporó con esfuerzo y le sujetó la muñeca. «Escúchame bien, esa mujer no improvisa. Si te llama así es porque cree que ya te tiene. No le des el gusto de verte correr». Valeria respiró hondo. «Entonces voy a ser más lista que ella». Esperanza le apretó la mano con una fuerza sorprendente para su edad. «Y más fría». Valeria sintió, volvió a leer el mensaje. Luego bloqueó la pantalla y se quedó quieta un segundo, como si estuviera midiendo el tamaño exacto del peligro. En el cuarto no se oyó nada más. La lluvia había amainado casi por completo, pero dentro de Valeria, la tormenta seguía creciendo. Ahora sabía el nombre de la herida que llevaba su familia. Ahora sabía por qué el destino la había puesto en ese penthouse. Y ahora también sabía que Isabela no solo estaba humillando a Carmen, estaba construyendo el escenario perfecto para atraparla a ella. Valeria guardó el celular en el bolsillo y se giró hacia su abuela. «No voy a dejarla sola», dijo. Esperanza la miró con una mezcla de miedo y orgullo. «Ya lo sé, hija». Valeria se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo. Sintió el peso del cuaderno negro en la memoria, el eco del apellido Montenegro, la sombra de Julián, el dolor de Esperanza y la voz de Carmen pidiendo auxilio desde un mensaje que no era suyo. Abrió la puerta de la recámara, y justo en ese momento el celular volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, era una llamada. Valeria vio el número desconocido parpadear en la pantalla y al contestar, escuchó una voz respirando con dificultad, casi al borde del llanto. «Valeria, ven rápido, por favor». Pero esa voz no sonaba exactamente como la de Carmen. La suite 704 no era una trampa para Valeria. Era la sala donde Isabela iba a firmar su propia condena. Valeria subió sola al Grand Royal con el corazón quieto por fuera y ardiendo por dentro. No llevaba el uniforme azul del penthouse, ni el delantal blanco, ni la expresión sumisa con la que durante tanto tiempo había aprendido a moverse entre gente poderosa. Esa noche vestía ropa sencilla, oscura, y caminaba con una calma que no era natural en ella. Era una calma construida. Una calma de quien ya había llorado todo lo que tenía que llorar y ahora solo pensaba en lo que venía después. Desde la calle, el hotel parecía uno más de esos lugares donde el dinero limpia hasta el mal olor de las conciencias. Fachada brillante, ventanales enormes, ballet impecable, música baja en el lobby y hombres que olían a perfume caro y a soberbia. Pero Valeria ya no veía lujo, veía teatro, veía escenario. Veía luces colocadas con precisión para que una mentira pareciera verdad. Antes de salir de la vecindad, Esperanza le había sostenido la cara entre las manos y le había dicho que no corriera, que no improvisara, que respirara antes de cada decisión. Y Valeria obedeció. Hizo 2 llamadas, una al doctor Mendoza,
Otra un contacto que Chente, el portero, le había conseguido a través de un viejo favor. No sabía todavía cómo iba a salir todo, pero sí sabía algo. Si Isabela había preparado una trampa, entonces la trampa tenía que volverse contra ella. En el ascensor dorado, mirando su reflejo sobre el metal pulido, Valeria pensó en Carmen. Pensó en los dedos temblorosos de la anciana, en la forma en que intentaba ocultar el miedo detrás de una sonrisa rota. Pensó también en el mensaje falso, en la voz demasiado limpia para ser real, en la urgencia puesta a propósito para sacarla de su refugio. Isabela quería verla entrar sola asustada, sin margen de reacción. Quería ponerla en una esquina y obligarla a defenderse mal. Valeria soltó el aire despacio. No esta vez. El ascensor se abrió en el 7º piso y la recibió un pasillo largo, silencioso, alfombrado, con una luz tenue que hacía ver todo más caro y más frío. La puerta de la suite 704 estaba al fondo, inmóvil, como si ya supiera que esa noche iba a romperse algo importante. Valeria se detuvo frente a ella y tocó una vez. No hubo respuesta. Luego, por dentro se escuchó un clic. El seguro se abrió. Valeria entró. La suite era enorme, desproporcionada, demasiado pulcra para ser un espacio habitable. Había una sala principal con ventanales que mostraban la ciudad extendida como un mapa de luces, un comedor de cristal, lámparas bajas, flores blancas en jarrones de diseño y una mesa central que parecía puesta para una reunión elegante, no para una emboscada. A un lado, sobre un sillón de terciopelo verde, descansaba una copa de champaña a medio beber. En el aire flotaba ese olor mezcla de alcohol caro, perfume y nervios mal disimulados. Isabela estaba ahí, sentada con la pierna cruzada, vestida con una bata negra de seda que parecía hecha para una reina y que en realidad le quedaba como una armadura. A su alrededor había dos hombres de traje, silenciosos, anchos de hombros, con la expresión de quien no pregunta nada porque le pagan por obedecer. Uno de ellos cerró la puerta detrás de Valeria. El otro bajó el seguro. El ruido metálico sonó seco, definitivo. Isabela sonrió. No era una sonrisa cálida. Era esa mueca exacta de las personas que disfrutan cuando creen que alguien ya no puede escapar. Mira nada más, dijo, levantando la copa con lentitud. Sí, viniste. Valeria no respondió. Miró primero la puerta, luego a los hombres, luego a la mesa. Vio una bolsa de mano sobre el sofá, documentos abiertos en carpeta, un sobremanila y una pequeña cajita de pastillas junto a un vaso de agua. Todo dispuesto con una precisión tan teatral que casi daba risa. Isabela dejó la copa sobre la mesa y se puso de pie. ¿Te costó mucho decidirte?, preguntó, caminando alrededor de la sala como quien inspecciona a una presa. Pensé que te ibas a asustar. Pensé que la cobardía te iba a ganar, como le pasa a todos los de tu clase. Valeria la observó sin moverse. ¿Dónde está Carmen? Isabela soltó una risa corta, seca. Qué rapidez para preocuparte por la vieja. Esa ternura tuya sí es de manual. Pero no te emociones. Está bien, dormida. Tranquila. Más tranquila de lo que ha estado en meses. Valeria sintió un golpe de rabia en el pecho, pero no mostró nada. Solo inclinó un poco la cabeza, como si estuviera estudiando una pintura mal hecha. ¿Y para eso me trajiste? Para enseñarme una cama vacía. Isabela la miró de arriba abajo con desdén. Te traje para cerrarte la boca. Hoy se acabó tu juego, Valeria. Ya me cansaste. Ya me cansaron tus miraditas, tus silencios, tus pequeños números teatrales con los que crees que me intimidas. Eres una empleada. Eso eres. Y las empleadas, cuando se ponen ingeniosas, terminan donde deben terminar. Valeria vio el movimiento mínimo de uno de los guardaespaldas. No era un hombre nervioso. Era alguien acostumbrado a seguir órdenes sin preguntar. Isabela lo notó también, y eso la hizo sonreír más. ¿Sabes qué me da risa?, continuó ella, acercándose un poco más. Que creíste que podías meterte conmigo por defender a esa vieja. Como si a alguien le importara lo que le pase a una mujer de 80 años. Como si esa criatura tuviera algún valor más allá de firmar unos papeles antes de estorbar menos.
Valeria sostuvo la mirada. Hablas demasiado cuando te sientes segura. Y tú hablas muy poco para alguien que vino a morirse aquí. El silencio se estiró. Desde afuera no se oía nada, pero dentro de la suite, el aire estaba cargado, tensado, al borde de algo que todavía no terminaba de caer. Isabela hizo un gesto y uno de los hombres tomó la bolsa de Valeria. La abrió sin cuidado y vació su contenido sobre la mesa. Había un teléfono viejo, unas llaves, una libreta pequeña, un pañuelo, monedas sueltas y una foto arrugada de Julián, el padre de Valeria. Isabela la vio y la tomó entre dos dedos como si fuera algo sucio. «Qué bonito», murmuró, «siempre cargando muertos contigo». Valeria sintió un latigazo de rabia, pero no se movió. Isabela dejó caer la foto. «Voy a hacer esto simple», dijo. «Tú entraste aquí para robar. Estás resentida porque te corrieron. Los hombres vieron todo. Encontramos joyas en tu bolsa. Tienes antecedentes de agresión en el edificio. Vas a gritar, vas a forcejear. Y luego la policía hará el resto. Si cooperas, quizá te ahorres unos años menos. Si no, te pudres». Valeria la miró por primera vez con algo parecido a lástima. «Siempre piensas igual», respondió. «Que el dinero puede escribir cualquier historia. Que basta con mover unas pruebas, asustar a un par de personas y el mundo se acomoda solo». Isabela entrecerró los ojos. «¿Y no es así?» «No». La respuesta fue tan serena que por un segundo la risa de Isabela se apagó. Valeria dio un paso lento hacia la mesa. Los guardias tensaron los hombros. Isabela alzó apenas la mano y ellos no se movieron, pero siguieron alerta. «¿Qué te pasa?», preguntó Isabela. «¿Viniste a dar discursos? ¿A llorarme tu tragedia familiar? Ya vi la película completa. La abuela injustamente perseguida, el padre enfermo, la nieta sacrificada. Todo muy triste, pero no cambia nada. Yo sigo aquí, y tú sigues siendo una mujer que limpia pisos». Valeria no apartó la vista de ella. «¿Eso crees tú?». Entonces Isabela sonrió, pero ya no con suficiencia, sino con una impaciencia venenosa, como si quisiera acabar rápido con el juego. «Te voy a dar una oportunidad más. Firma esa hoja», dijo, señalando un documento sobre la mesa. «Es una declaración donde aceptas que entraste aquí con intención de agredirme y robarme. Si la firmas, puede que no te destruya por completo. Puede que solo te pierdas un tiempo». Valeria miró el papel sin tocarlo. ¿Y si no? Isabela se acercó hasta quedar frente a ella, a menos de un brazo. «Entonces le haré al mundo una historia más bonita. Diré que te volviste loca. Diré que amenazaste a Carmen. Diré que intentaste hacerme daño. Diré que los hombres te encontraron con las joyas. ¿A quién le van a creer? ¿A ti? ¿A una empleada expulsada por violencia? ¿O a mí?» Por primera vez, Valeria sonrió. «Muy poco, solo lo necesario para incomodar. A veces la gente cree lo que escucha primero». Isabela frunció el ceño. Valeria siguió. «Y a veces escucha justo lo que no quería que escuchara». Isabela no entendió de inmediato, pero algo en el tono de Valeria la hizo mirar, apenas un segundo, hacia puerta, hacia el teléfono fijo de la suite, hacia el pequeño foco del sistema interno, hacia cualquier lugar menos a los ojos de la mujer que tenía enfrente. Fue un error, porque en ese mismo instante Alejandro apareció del otro lado de la puerta. No entró solo, llegó acompañado por varios agentes. El golpe contra la madera fue brutal. El seguro cedió de una vez. La puerta rebotó contra la pared y el ruido llenó la suite como una explosión contenida. Los hombres de Isabela dieron medio paso atrás. Uno alcanzó a tocar su cintura por reflejo, pero al ver los uniformes bajó la mano de inmediato. Y Alejandro, de pie detrás de los policías, no se movió. Tenía el rostro más blanco que Valeria le había visto jamás. Los ojos abiertos, brillantes, perdidos. En la mano derecha sostenía un celular encendido con la llamada aún activa. La respiración le temblaba en la garganta como si acabara de correr una carrera larga y miserable. Detrás de él, el doctor Mendoza entraba con una expresión dura, casi devastada. Isabela palideció. «¿Qué es esto?», preguntó, pero su voz ya no tenía fuerza. Alejandro no la miró a ella. Miró primero a Valeria, luego a la mesa,
luego a los documentos, luego a los hombres. «No se muevan», ordenó uno de los agentes. El silencio que siguió fue una cosa viva. Isabela retrocedió un paso, después otro, y por fin recuperó el disfraz. «Alejandro, amor, esto es una locura», dijo, tratando de sonar ofendida. «Esta mujer entró a robar. Vinieron a invadir mi habitación. Yo llamé por ayuda». Alejandro levantó lentamente la vista. No había amor ahí, solo un vacío feroz que todavía no terminaba de convertirse en rabia. «Escuché todo», dijo él, y su voz salió rota. Isabela intentó sonreír. «¿Escuchaste qué? ¿A ellos? ¿A esta loca? Te están manipulando». Alejandro negó con la cabeza apenas. «Escuché tu voz». Ella abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. Valeria se quedó inmóvil. No había necesidad de intervenir todavía. La escena ya se estaba cayendo sola. Uno de los policías dio un paso al frente. «Señora Isabela Montenegro Franco, queda usted detenida por investigación de homicidio, tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad. Tiene derecho a guardar silencio». Por primera vez, Isabela dejó de actuar, se quedó quieta, como si le hubieran quitado el aire. No dijo, y la palabra salió pequeña, extraña en su boca. «No, no, no, Alejandro, mírame. Tú sabes quién soy. Tú sabes lo que hice por esta casa». Alejandro la miró al fin, y lo que vio allí lo partió. No vio a una esposa, vio una desconocida. «Te escuché decir que envenenaste a mi madre», murmuró, como si todavía no pudiera creerlo. «Te escuché decirlo con tu propia boca». Isabela se congeló. Buscó una salida con los ojos, un ángulo, un apoyo, cualquier cosa, pero ya no lo tenía. «No entiendes», dijo rápido. «Fue por su bien. Estaba mal. Muy mal. Yo solo». «También te escuché hablar de Roberto Villaseñor», cortó Alejandro. El nombre cayó en la suite como un objeto pesado. Isabela parpadeó una vez, dos, y el gesto de pánico comenzó a romperle el rostro. Alejandro dio un paso adelante. El teléfono seguía prendido en su mano, todavía con la grabación abierta. El doctor Mendoza alzó la carpeta amarilla. «Tengo los expedientes», dijo el médico, con voz firme. «Y lo que acabamos de oír basta para abrir la investigación». Isabela tragó saliva. Valeria por fin avanzó. No rápido, no con furia, solo lo suficiente para quedar a la misma distancia que Isabela había usado toda su vida para intimidar a otros. «¿Quieres que lo repita?», preguntó. Isabela la miró como si acabara de ver un fantasma. Tú me tendiste una trampa. No, tú la construiste». El silencio se quebró por dentro. Uno de los agentes ya se acercaba a los guardaespaldas. Les pidió identificaciones. Les ordenó levantar las manos. El pánico empezó a expandirse, pero en el centro de la suite seguía ocurriendo lo verdaderamente importante. Isabela ya no tenía control del relato. El rostro de Alejandro se tensó. Miró la mesa, vio la bolsa vaciada, vio la foto de Julián, vio los documentos, vio el sobre Manila y luego el cuaderno negro que el doctor acababa de dejar sobre una silla. «¿Qué es eso?», preguntó. Valeria respondió sin quitarle la vista a Isabela. «La prueba de lo que tu esposa hizo hace 35 años, y de lo que su familia hizo antes». Alejandro tomó el cuaderno con las manos temblorosas. Lo abrió apenas, leyó una línea, luego otra. El color desapareció de su rostro todavía más. Isabela notó ese cambio y trató de recuperar terreno. «No leas eso. Son mentiras viejas. La mujer que te puso eso en las manos te está usando», escupió señalando a Valeria. «¿De verdad vas a creerle a una empleada resentida antes que a tu esposa?». Alejandro alzó la mirada despacio. «Ya no sé quién eres». Esa frase la quebró, no por tristeza, por furia. Isabela lanzó una risa afilada, casi histérica, y el sonido se estrelló contra los ventanales. ¿Yo? ¿Yo quién soy? Yo soy la que mantuvo esto funcionando mientras tú jugabas a ser empresario noble. Yo soy la que sostuvo tu casa, tu madre, tu apellido. Si no fuera por mí, seguirías escondido detrás de números y reuniones. No me hables como si fueras un santo». Valeria esperó. Sabía que Isabela, cuando se sentía acorralada, siempre intentaba una última maniobra, convertir la culpa en orgullo, y no falló. «¿Quieres saber quién soy de verdad?», dijo Isabela, temblando de rabia.
Soy la única razón por la que tu familia no se fue al suelo hace años. Soy la única que sabía mover el dinero, manejar los contactos, cerrar bocas. Tú no tienes idea de lo que hice por ti. El doctor Mendoza frunció el ceño. Señora, le recomiendo que se calle, pero Isabela ya estaba demasiado lejos para escuchar. La máscara de la mujer elegante se le estaba cayendo a pedazos, y debajo no quedaba más que odio puro. ¿Quieres que te diga qué hice con Roberto? Soltó de golpe, mirando a Alejandro con los ojos encendidos. ¿Quieres que te diga por qué no me arrepiento? La suite se quedó muda. Valeria no respiró. Los policías intercambiaron una mirada breve. Alejandro parecía incapaz de moverse. Isabela alzó el mentón. Ya no fingía nada. Ese viejo era una carga patética. Se estaba volviendo paranoico, torpe, inútil. Creía que podía vigilarme. Creía que podía dejarme sin nada. Yo solo le aceleré el final. Le di lo necesario. Nada más. Se murió porque estaba débil. Porque así son los débiles. Se rompen solos. El golpe emocional fue inmediato. Alejandro retrocedió como si la hubiera empujado. «¿Lo mataste?» «Sí», dijo ella, con una naturalidad monstruosa. «Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. No iba a dejar que un viejo enfermo me arruinara la vida». Valeria notó que uno de los guardias bajaba la cabeza, no por vergüenza, sino por miedo. Isabela siguió, cada vez más desatada. «Y tu madre iba por el mismo camino». Carmen estaba estorbando. No hacía falta matarla rápido, solo había que irla apagando. Calmantes, confusión, aislamiento, que pareciera un deterioro normal, que todos pensaran que estaba loca. ¿Sabes cuántas mujeres viejas terminan así sin que nadie haga preguntas? Nadie las mira, nadie las defiende, nadie las extraña. Valeria sintió que algo helado le cruzaba la espalda. «La estabas matando despacio», dijo, en voz baja. Isabela la miró con desprecio. «¿Y qué tiene? Son viejas, Valeria. Viejas, pobres y quejumbrosas. El mundo no se detiene por ellas ni por ti». Esa última frase la dijo con un asco tan abierto que varios en la sala la miraron con repugnancia. Entonces, detrás de los policías, apareció Carmen en silla de ruedas. La empujaba una enfermera del hotel que venía visiblemente nerviosa. Carmen llevaba una bata color crema, el cabello peinado con cuidado y los ojos despiertos, claros, firmes. No tenía el aspecto de una mujer vencida, tenía el aspecto de alguien que por fin había dejado de fingir. Alejandro se giró en seco. «Mamá». Carmen lo miró y luego miró a Isabela. No había odio en ella. Había algo mucho peor para la otra mujer, claridad. «Nunca estuve loca», dijo con voz serena. «Nunca lo estuve». Isabela abrió los ojos con espanto. «No, no, tú estabas sedada. Tú». «Estaba aterrada», la corrigió Carmen, «y me hice la enferma para sobrevivir. Porque me amenazaste con destruir a mi hijo. Porque me dijiste exactamente lo que eras capaz de hacer. Porque me hiciste entender que no tendría protección en esta casa si te desafiaba». Alejandro dio un paso hacia su madre, pero no la tocó todavía. Parecía temer romper algo que ya estaba demasiado tiempo quebrado. «Mamá», repitió, y esta vez la voz le salió pequeña. Carmen no apartó la vista de Isabela. «Me dabas pastillas para que me quedara dormida. Me quitabas la comida para castigarme. Me hablaste como si yo fuera basura, y delante de mí te burlaste de mis raíces, de mi edad, de mi cuerpo, de mi memoria. Pero lo peor no fue eso». Isabela tragó saliva. «Carmen, lo peor fue que pensaste que nadie iba a notar cómo me estabas apagando». Valeria sintió que el pecho se le apretaba, no por miedo, por la fuerza de lo que estaba viendo. Ya no era una disputa privada. Era una caída pública, un derrumbe completo frente a testigos, cámaras de seguridad, policías y un hombre que por fin estaba mirando la verdad en la cara. Alejandro se llevó una mano al rostro. «Dios mío». El doctor Mendoza abrió la carpeta y comenzó a sacar resultados, hojas, registros, dosificaciones, cambios de medicación, fechas. Todo encajaba, todo estaba ahí. Isabela ya no podía esquivar el edificio entero que se le venía encima. «Esto no se sostiene más», dijo el médico, mirando a uno de los agentes.
Tiene anotaciones de compra, registros de farmacia y los niveles de sedación en sangre de la señora Carmen. No hay duda. Isabela empezó a retroceder. Uno de los policías se movió para bloquearle el paso. Ella miró la puerta, luego a Alejandro, luego a Valeria. Buscó una grieta, una única rendija por la que pudiera salvar algo. No encontró nada. Tú me traicionaste, le espetó a Alejandro. Tú me dejaste sola con esta gente. Alejandro no contestó. Te hice crecer, estúpido, gritó ella entonces, ya fuera de toda compostura. Te di una vida. Te puse por encima de todos. Yo convertí esta casa en lo que es. Sin mí no eres nada. Sin ti al menos puedo respirar, dijo él. La frase fue corta, tan simple que dolió más que un grito. Isabela quedó inmóvil. Los policías se acercaron con las esposas en la mano. Uno de los guardias intentó decir algo, pero le revisaban ya los bolsillos, el teléfono, las identificaciones. Todo se estaba desmoronando en tiempo real. Valeria miró a Isabela de frente. Tenías razón en una sola cosa, le dijo. No soy invisible, nunca lo fui. Isabela la observó con una furia vacía, como si todavía no pudiera aceptar que la muchacha que limpiaba sus pisos acabara de traerle el final. Yo te voy a hundir, murmuró, ya casi sin voz. Aunque me lleven, yo te voy a... Ya no puedes hacer nada, respondió Valeria. Entonces uno de los agentes tomó a Isabela del brazo. Ella forcejeó por fin soltando un grito agudo, brutal, el tipo de grito que no sale de alguien digno, sino de alguien que ve caer la última pared que la sostenía. Suéltenme, no me toquen. Alejandro, Pero Alejandro no se movió. La vio agitarse, la vio perder la postura. La vio convertirse por completo en lo que siempre había sido y ahora ya no podía ocultar. La mujer elegante, la esposa perfecta, la dueña de la casa, la voz dulce, la francesa refinada, todo se vino abajo en segundos. Uno de los policías le puso las esposas. El clic del metal fue seco, desagradable, casi íntimo. Isabela se quedó mirándolas como si no entendiera lo que eran, y cuando por fin entendió, alzó la cabeza y lanzó un alarido que rebotó en la suite, salió al pasillo y seguramente se coló por las cámaras, por los teléfonos, por todo lo que pudiera guardar memoria de esa noche. Ya no había forma de volver atrás. Los agentes comenzaron a moverla hacia esa salida. Isabela seguía hablando, diciendo cosas sin orden, amenazando, insultando, llorando, negando, volviendo a insultar. Su voz ya no era la de una reina. Era la de una persona rota que intentaba morder al aire. En la puerta, uno de los policías hizo una seña al pasillo. Y entonces entraron más cámaras, más personal, más testigos. El hotel entero parecía haberse despertado de golpe. El murmullo corría por el corredor como una corriente eléctrica. Alguien reconoció el nombre de Carmen. Alguien preguntó por Roberto Villaseñor. Alguien entendió que la noticia iba a explotar en cuestión de minutos. Valeria no se movió. Siguió de pie junto a la mesa, viendo cómo arrastraban a Isabela fuera de la habitación. Ya no sintió euforia, ni venganza, solo una especie de silencio hondo, la sensación de que el aire, por fin, volvía a entrar en algún lugar del cuerpo. Carmen giró la silla de ruedas hacia su hijo. Alejandro tardó un segundo en acercarse. Cuando lo hizo, no habló. Solo tomó las manos de su madre con cuidado, como si temiera que se rompieran si las apretaba demasiado. «Perdóname», dijo él, y la voz le tembló como si le costara salir. «Perdóname por no verte, perdóname por dejarte sola». Carmen lo miró con ternura, pero también con una firmeza tranquila. «Todavía estás a tiempo de hacer las cosas bien, hijo». Alejandro cerró los ojos. Detrás de ellos, los policías seguían dando instrucciones. El médico guardaba los expedientes. Una enfermera ayudaba a Carmen a acomodarse mejor. Y Valeria, por primera vez en meses, sintió que la noche no era un lugar de amenaza, sino de verdad. Entonces la puerta volvió a abrirse un poco más, dejando pasar el ruido del pasillo y el eco de la voz de Isabela, ya lejos, todavía gritándole al vacío que todo eso era un error. Pero ya nadie le creía. La caída había empezado, y esta vez no habría poder suficiente para detenerla.
La caída de Isabela no fue solo una condena, fue la primera vez que la verdad le ganó al poder. Durante los primeros días después de la detención, la ciudad parecía seguir funcionando como si nada hubiera pasado. Los camiones seguían rugiendo en Insurgentes, los vendedores seguían gritando en las esquinas, las oficinas seguían llenándose de gente, con prisa y cara de cansancio. Pero en la casa de Polanco, donde antes todo olía a perfume caro, mármol limpio y tensión escondida, el aire era otro, más pesado, más heno. Como si por fin hubiera entrado algo que llevaba años faltando. Silencio sin miedo. La noticia explotó rápido. Primero en los pasillos del Hotel Grand Royal, después en los chats de vecinos, luego en los noticieros de la tarde. La mujer que durante años había sido presentada como elegante, refinada, impecable, terminó convertida en el centro de una investigación por homicidio, envenenamiento y fraude. Los periódicos repitieron una y otra vez el nombre de Roberto Villaseñor. Las cámaras buscaron a Alejandro, los reporteros buscaron a Carmen. Y cuando el expediente de Esperanza salió por fin a la luz, con el error judicial, la mentira fabricada y la vieja acusación que la había perseguido durante décadas, la indignación ya no cabía en ningún titular. Lo primero que hizo Alejandro fue comparecer ante las autoridades con el cuaderno negro de Arturo Montenegro, las copias del doctor Mendoza y toda la documentación que había salido de la suite 704. Ya no había motivo para esconder nada. Ya no tenía sentido proteger el apellido ni el orgullo. Lo único que importaba era decir la verdad completa, aunque la verdad lo dejara desnudo delante del país entero. Durante horas, los fiscales revisaron cuentas, firmas, transferencias y notas antiguas. El fraude de Arturo Montenegro apareció como una estructura vieja y podrida, sostenida durante años por dinero sucio, socios comprados y una red de silencio que había aplastado a cualquiera que se acercara demasiado. Entre esos papeles estaba la orden de culpar a Esperanza, las pruebas sembradas, las maletas manipuladas, los nombres de los funcionarios que voltearon la cara. Todo estaba ahí, escrito con una claridad que ya no permitía negación. Cuando el juez leyó el documento, no hizo falta ningún discurso dramático. Bastó con ver la reacción de la sala, Esperanza sentada al frente con las manos entrelazadas sobre su bastón, cerró los ojos un instante. No lloró, no alzó la voz, solo respiró hondo. Como si por primera vez en 35 años pudiera dejar de sostener una piedra invisible sobre el pecho. Valeria estaba a su lado. No vestía uniforme. Llevaba una blusa clara y un saco sencillo que le quedaba mejor que cualquier prenda de marca. Aún así, seguía teniendo la misma presencia firme de siempre, solo que ahora ya no la escondía. Alejandro, unos pasos atrás, evitaba mirarla demasiado porque todavía le dolía todo lo que había permitido, todo lo que no había visto, todo lo que había dejado pasar en su propia casa. Cuando el abogado de la familia Montenegro intentó alegar errores de procedimiento, la evidencia lo aplastó sola. El análisis de las pastillas, los registros de farmacia, la confesión grabada por los policías en la suite, los testimonios de Carmen y del doctor Mendoza, y hasta las grabaciones de seguridad del hotel dejaban poco espacio para trucos. Isabela no solo había humillado, golpeado y envenenado, también había usado su influencia para fabricar una narrativa que convertía a una joven inocente en delincuente y a una anciana vulnerable en un estorbo. El día que se anunció la sentencia provisional, Valeria no sintió celebración, sintió alivio, que no es lo mismo. Isabela fue llevada a prisión preventiva mientras continuaba el proceso. Su rostro, que tantas veces había sido captado por fotógrafos en cenas benéficas y eventos de sociedad, apareció por última vez en los noticieros con el cabello desordenado, el maquillaje corrido y la mirada perdida de quien ya no sabe cómo actuar cuando nadie le cree. Esa imagen duró poco. Después vino el anonimato, que a veces es la peor caída para alguien acostumbrado a mandar. Pero la justicia no se quedó en castigo.
También empezó a reparar. Alejandro reunió a los hijos de Roberto Villaseñor en Monterrey y les entregó toda la documentación necesaria para que recuperaran lo que les pertenecía. No fue un gesto heroico, fue una obligación tardía. Aún así, para aquella familia significó volver a respirar. Recuperaron propiedades, cuentas y parte del daño material. Lo más importante fue otra cosa. Por fin alguien les dijo en voz alta que la historia que les contaron durante años era falsa. En paralelo, el Estado emitió la disculpa pública a favor de Esperanza. Hubo una ceremonia sobria, sin excesos, en la que se corrigió oficialmente su antecedente penal. Cuando su nombre fue limpiado, la anciana se quedó inmóvil, mirando al frente con esa mezcla de incredulidad y cansancio que solo tienen las personas que han cargado demasiada vergüenza ajena. Valeria, sentada junto a ella, le tomó la mano con fuerza. Esperanza no dijo mucho, solo sonrió con los labios apretados y dejó que una lágrima le bajara despacio por la mejilla. «¿Tanto tiempo?», murmuró al final. «Tanto tiempo esperando que alguien dijera la verdad». Valeria bajó la mirada. No quería pensar en las noches de hospital, en los trabajos perdidos, en la universidad truncada, en las veces que tuvo que elegir entre comprar comida o pagar medicinas. Pero ahora todo eso empezaba a cerrarse, como una herida que por fin deja de sangrar. La reparación económica llegó después, aunque nunca pudo borrar del todo lo anterior. El fideicomiso incautado a la familia Montenegro fue transferido legalmente a la familia de Valeria como parte de la restitución por los daños causados. De un día para otro, ella y su abuela dejaron de vivir al borde del precipicio, pero el dinero no les cambió el carácter, ni a una ni a la otra. No compraron una casa ostentosa para presumir, no llenaron habitaciones de muebles caros solo por llenar espacio. Buscaron algo que les diera paz. Encontraron una casa amplia en Coyoacán, con paredes color crema, un patio lleno de bugambilias y una cocina donde siempre olía a café recién hecho. Para Esperanza, que había pasado media vida sobreviviendo en cuartos estrechos, ese jardín era una especie de milagro doméstico. Se sentaba al sol con un rebozo sobre los hombros y observaba cómo las plantas crecían sin prisa. Decía que por fin el mundo le estaba devolviendo un poco de calma. Valeria, por su parte, tardó un poco en acostumbrarse a no sentir culpa cada vez que descansaba. Durante años había vivido con la idea de que descansar era un lujo inmerecido. Ahora estaba aprendiendo otra cosa, que la dignidad también necesita espacio para respirar. La relación con Alejandro se reconstruyó despacio. No hubo una reconciliación rápida ni una escena de perdón fácil. Hubo conversaciones largas, incómodas a veces, honestas, sí. Alejandro tuvo que aceptar que el amor no lo había hecho bueno y que el dinero no lo había vuelto atento. Tuvo que aprender a escuchar sin ponerse a la defensiva, a pedir perdón sin esperar absolución inmediata, a mirar a Valeria no como una mujer que lo había salvado, sino como alguien a quien él le debía respeto antes que gratitud. Valeria tampoco fingió que todo estaba bien. Le dijo, una noche, sentados en la terraza de la nueva casa, que lo había odiado un poco. Le dijo que todavía le dolía recordar cómo la expulsó sin escucharla. Le dijo que lo más duro no había sido el despido, sino ver que un hombre inteligente podía ser tan ciego cuando el poder le convenía. Alejandro no discutió, solo la escuchó con la cabeza baja y los ojos rojos. «Tienes razón», le respondió al final, «y me va a costar toda la vida no volver a ser ese hombre». Valeria lo observó en silencio. Había algo distinto en él. No era perfecto, no de repente se había vuelto otro, pero ya no estaba escondido detrás del privilegio. Ya no se protegía con la arrogancia. Eso hizo posible lo demás. Carmen también cambió. No porque recuperara de golpe la juventud, sino porque volvió a sí misma. Empezó a leer otra vez, a pedir que le pusieran música suave por la mañana, a conversar sin miedo a equivocarse. Las secuelas del envenenamiento tardaron en desaparecer, pero su lucidez regresó poco a poco,
como vuelve la luz a una habitación después de una tormenta larga. A veces se sentaba con Esperanza a tomar té y hablaban de cosas pequeñas, de recetas, de remedios, de recuerdos de barrio. Otras veces solo se quedaban calladas, disfrutando del hecho de estar vivas. Entre las dos mujeres nació una amistad extraña y hermosa. La tragedia las había unido de una manera que nadie habría imaginado. Carmen comprendía la fortaleza silenciosa de Esperanza. Esperanza reconocía en Carmen una nobleza parecida a la de las viejas maestras que nunca levantan la voz, pero enseñan más que cualquiera. Valeria, cuando las veía juntas, sentía que al fin había un tipo de familia que no se heredaba por sangre, sino por cuidado. Pasados unos meses, Alejandro decidió hacer algo que le venía dando vueltas desde el inicio del escándalo: usar la fortuna recuperada y una parte de su propio patrimonio para financiar una fundación educativa dedicada a jóvenes de bajos recursos, especialmente hijas de trabajadoras del hogar. No quería un gesto de marketing ni una foto en revistas. Quería una reparación real, concreta, útil. Propuso que la fundación llevara el nombre de Julián Morales. Cuando se lo dijo a Valeria, ella tardó unos segundos en responderse. El nombre de su padre seguía siendo un lugar delicado en su corazón. No era solo memoria, era una presencia cotidiana. Era la voz que le repetía que el saber no quita lo pobre, pero sí da herramientas para que nadie te arrebate el lugar que mereces. ¿Estás seguro? Preguntó ella. Sí, contestó Alejandro. Quiero que su nombre signifique algo para otras chicas. Quiero que no se pierda. Valeria asintió muy despacio. No lloró en ese momento. Se quedó mirando la mesa a la luz de la tarde entrando por el ventanal y sintió que algo dentro de ella se acomodaba por fin. La fundación arrancó con becas completas, apoyo para transporte, libros, manutención y acompañamiento académico. También creó un pequeño programa de tutorías para que las chicas que trabajaban y estudiaban no tuvieran que escoger entre sobrevivir y formarse. Valeria tomó la dirección general, no por caridad, sino por convicción. Había estudiado letras modernas, había visto cómo la cultura puede volverse un arma en manos crueles y también una escalera cuando se usa con dignidad. Ahora quería abrir esa escalera para otras. Las primeras becarias llegaron con nervios, zapatos gastados y los ojos llenos de una mezcla extraña de esperanza y desconfianza. Valeria las recibió en una sala sencilla, sin solemnidad innecesaria. Les habló en español claro y, cuando notó a una de ellas intentando no llorar, cambió al francés con una suavidad que no humillaba, sino que abrazaba. No era el mismo idioma que había usado Isabela para atacar. Era otro distinto, limpio, humano. Era el mismo idioma, sí, pero con una intención completamente opuesta. Y cuando las jóvenes la escucharon decir que la educación no era para aplastar a nadie, sino para abrir caminos, más de una bajó la cabeza como si acabara de recibir algo sagrado. En esa nueva vida, la casa de Coyoacán se convirtió en un centro de encuentro. Los domingos se llenaban de comida, de risas, de visitas inesperadas. Esperanza seguía mandando en la cocina con una autoridad impecable. Carmen corregía detalles con una precisión maternal. Alejandro ayudaba a servir agua, a comprar frutas, a arreglar sillas, como si hubiera descubierto tarde que también se puede servir desde el privilegio sin perder la dignidad. Y Valeria, en medio de todos, ya no parecía una invitada en su propia historia. Una tarde, decidieron ir juntos al Panteón de Dolores. El cielo estaba claro y el aire tenía esa frescura ligera que a veces llega después de la lluvia. Valeria llevaba un ramo de alcatraces blancos, las flores que más le gustaban a su padre. El mármol de la tumba seguía limpio, sencillo, sin adornos innecesarios. Solo el nombre, Julián Morales, maestro, padre, guerrero. Valeria se arrodilló frente a la lápida y pasó los dedos por las letras grabadas. «Ya está, papá», susurró. «Ya no pudieron con nosotros». Detrás de ella Esperanza se quedó de pie, con los ojos brillantes.
Carmen se acomodó el chal sobre los hombros. Alejandro esperó a un costado, respetando el momento como quien entiende que hay dolores que no se interrumpen. Valeria dejó las flores y sonrió con esa calma que solo aparece cuando una batalla larga termina de verdad. «La abuela está bien», murmuró. «Tu nombre está limpio. Y yo ya no me escondo». Levantó la vista hacia el cielo como si esperara una respuesta. No la hubo, pero tampoco hacía falta. El silencio de ese lugar tenía algo de consuelo. Cuando se puso de pie, Alejandro le ofreció la mano. Valeria la tomó. Ya no se trataba de rescatarse uno al otro. Se trataba de caminar juntos sin mentirse. Y eso, después de todo lo vivido, era muchísimo. Mientras se alejaban de la tumba, Valeria pensó en todo lo que había cambiado desde aquel primer día de mármol, perfume y desprecio. Pensó en el francés usado como látigo, en la silla de ruedas empujada con rabia, en las pastillas escondidas, en la suite 704, en las esposas cerrándose alrededor de la muñeca de Isabela, en la voz de Carmen diciendo la verdad, en el cuaderno negro, en el apellido limpio de su abuela. Todo había girado hasta llegar aquí, a esta tarde tranquila, a esta paz construida con esfuerzo, no con suerte, y entonces comprendió algo más. La justicia no siempre llega como un trueno. A veces llega como una mesa servida para todos, como una beca entregada a tiempo, como una abuela que vuelve a dormir sin pesadillas, como un hombre que aprende a pedir perdón, como una mujer que deja de bajar la cabeza, como un nombre borrado de la infamia, como una casa donde nadie tiene que fingir que no le duele. Esa era la verdadera reparación. Y en algún lugar, lejos de las bugambilias, detrás de muros grises y celdas frías, Isabela seguía viviendo en un mundo donde ya nadie la miraba con admiración. Allí ya no existían los idiomas para humillar ni los tacones para mandar. Solo quedaban el ruido metálico de las puertas, el olor a detergente barato y el eco de una verdad que por fin había ganado. Porque al final la dignidad no depende de a quién obedezcan los demás. Depende de no traicionarse a uno mismo cuando llega el momento de decir basta. Y así, la empleada invisible terminó enseñándole a toda una ciudad que nadie es pequeño cuando carga la verdad en las manos.